Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos dando un par de minutos para que se terminen de sumar las personas, pero les agradecemos por la puntualidad y estaremos iniciando en unos cuantos minutos. Hola, muchas gracias por acompañarnos. Estamos dando un par de minutos más, pero en breve iniciamos. Les agradecemos bastante por el interés en la investigación y por estar aquí con nosotros el día de hoy.
Hola, buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes. gracias. Quería saber si ya estaba conectada. Sí, ya está. Muchas gracias por acompañarnos, Jasmine. Y bueno, sin más, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Les damos la más cordial bienvenida al evento de lanzamiento de la investigación Corrupción, Derechos Humanos, Víctimas y Daños. Mi nombre es Andrea Rosales, soy parte del equipo de Abogados Sin Fronteras Canadá aquí en Honduras y es un placer estar con ustedes el día de hoy. Esta investigación, hecha en conjunto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, profundiza en el impacto ocasionado por la corrupción en los derechos humanos, con enfoque en lo ocurrido en el caso Pandora aquí en Honduras. La investigación fue posible gracias al generoso apoyo del Gobierno de Canadá a través de Asuntos Mundiales Canadá por medio del proyecto Justicia, Gobernanza y Lucha contra la Impunidad en Honduras, así como gracias al apoyo del Gobierno de Quebec como todas las personas que también estuvieron involucradas en este proceso. Para comenzar, le cedo la palabra a Lucas Valderas Mato, director país de Abogados Sin Fronteras Canadá aquí en Honduras, quien dará unas breves palabras de bienvenida. Bienvenido, Lucas. Gracias, Andrea. Buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es un enorme placer pues, poder estar con ustedes el día de hoy y lograr pues, completar este proceso de trabajo que culmina en esta investigación. Proceso de trabajo que, si somos honestos, debemos decir que empezó hace 10 años y que se puso en marcha con las denuncias y con el valor de organizaciones como Codinca y de CNTC, que fueron los primeros en levantar la voz frente al desvío y frente a la desaparición de una serie de ayudas que estaban destinados al agro hondureño en un momento de máximo impacto de la sequía y de máximo vulnerabilidad de estas poblaciones, y que ellas fueron las primeras que levantaron la voz y las que empezaron a construir en marcha, a poner en marcha este caso. Desde entonces han transcurrido 10 años, han sido muchos y muchas las que nos hemos ido sumando a este proceso de trabajo con el liderazgo de estas dos organizaciones, con el liderazgo moral y político de estas dos organizaciones, y que hemos venido a ir generando un grupo de trabajo donde cada uno desde nuestras experticias, desde nuestras capacidades, hemos ido coordinando y aportando en ese sentido. Bueno, pues creo que ha sido un feliz encuentro el habernos juntado con CESPAT, el habernos juntado con el Bufete de Justicia para los Pueblos y con otras organizaciones que nos han estado apoyando en este trabajo y que han permitido continuar impulsando un caso que tiene tres elementos esenciales que probablemente lo diferencian de otros casos o lo hacen particular frente al resto de casos que fueron judicializados con el apoyo de la MASIC en Honduras. Por un lado, es un caso donde, gracias a la denuncia de las organizaciones campesinas, el impacto en derechos humanos de los actos de corrupción ha estado desde el primer momento en el tablero y ha sido parte del foco. Ha sido un caso, además, que tuvo una enorme relevancia por el destino y cómo fueron utilizados esos fondos, por cuanto, y eso es una realidad reconocida como hecho probado en resoluciones judiciales, los fondos fueron utilizados para apoyar campañas electorales y fueron utilizados para comprar voluntades. En la función legislativa hondureña. En tal sentido, pues hay un doble impacto en derechos humanos en torno a este caso, uno en el origen del desvío de los fondos y otro en el destino de esos fondos que vinieron a alterar la realidad política y el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía. Y un último elemento clave, que es el rol que las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de diferente naturaleza, movimientos campesinos, ONGs, grupos de abogados especializados en derechos humanos, han jugado en este caso, logrando una coordinación y una multiplicidad de capacidades que han logrado hacer que el caso siga adelante y que el caso, pues 10 años después, sea un ejemplo de una lucha social por poner a las víctimas en el centro del combate a la corrupción. En este trabajo, pues hemos tenido la suerte y la fortuna de encontrarnos con gente maravillosa en toda la región, con la que hemos podido discutir, con la que hemos podido enriquecernos, y
que hemos tenido también la oportunidad de que se vinculen, que conozcan este caso. Por supuesto, el doctor Nas, que nos acompaña el día de hoy, con el que ya llevamos 1 año y medio, 2 años quizá discutiendo en torno eh, a este caso, y los colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, hoy representados acá por Luis Daniel, con los que hemos tenido el gusto de llevar a cabo esta investigación que hoy estamos compartiéndoles. Eh, la presentación de esta investigación es, por supuesto, pues una culminación de estos 10 años de trabajo, como les decíamos, pero es también un paso más en un camino que sigue y en un trabajo que sigue, y donde pues la exigencia de justicia y la demanda de justicia de las organizaciones campesinas sigue estando sobre la mesa. Hace muy poco, 1 semana, 2, ahora quizá las colegas les puedan contar más, estuvieron con los colegas de CESPAT en la Corte Suprema de Justicia reclamando y manteniendo su reclamo de justicia, y así va a seguir hasta que logren encontrar justicia, bien sea a nivel nacional o, llegado el caso, en un foro internacional. Así que, bueno, como Abogados Sin Fronteras nos sentimos muy felices de poder acompañar y de poder eh, haber soportado técnicamente este proceso, gracias a los recursos del gobierno de Canadá, que felizmente nos permite vincularnos en estas locuras e impulsar estas causas en el país. Y bueno, pues esperamos que la reflexión de hoy resulte interesante, que la reflexión de hoy pues continúe alimentando esa discusión regional tan activa que hay en los últimos años respecto a cómo poner a las víctimas en el centro de mejorar el acceso a la justicia y ponerlas en el centro de los procesos en la lucha anticorrupción, en último término tratando de convertir ese axioma que la Comisión Interamericana, aquel informe fantástico coordinado por Claudio, puso sobre la mesa, trasladar a una realidad procesal lo que es un axioma moral, el poner a las víctimas en el centro. Ese es el trabajo que estamos tratando de hacer, y uno de los elementos claves de ese trabajo es poder documentar los daños para, a partir de ahí, respaldar la condición procesal de víctima y poder abrir las puertas a la reparación. Lo que hoy les presentamos es un ejercicio que creemos avanza en este sentido y puede ser, o esperamos que sea de utilidad en otros países y en el resto de la región para avanzar en ese trabajo. No quiero robarles más tiempo, aprovecho para agradecer a todo el equipo de Abogados Sin Fronteras, a Donaldo, a Andrea y al resto de colegas que han organizado todo esto por su enorme esfuerzo, y por supuesto a los compañeros que van a estar hoy en la mesa, y muy particularmente a Luis Daniel por la fantástica investigación que hoy nos va a presentar. Un abrazo a todos y todas. Muchas gracias, Lucas, y muchas gracias por tus palabras. Antes de dar seguimiento a esto, solo quería hacer 2 anuncios importantes. Primero, tenemos la sala de chat. Si tienen alguna duda, consulta o comentario durante la jornada, siéntanse libres de hacer uso de la misma. Y si no, pueden usar también el espacio específico de preguntas y respuestas, las cuales estaremos evacuando a medida que vayamos avanzando con la sesión. Mientras tanto, tengo el honor de dejarles con el doctor Claudio Nash, quien nos hablará sobre el impacto de la corrupción en los derechos humanos, los desafíos para trasladar al ámbito procesal una evidencia social. Doctor Claudio, el espacio es todo suyo. Perfecto, muchas gracias, Andrea. Quiero, por supuesto, agradecer a los organizadores de esta actividad por la invitación, la posibilidad de ser parte de la presentación de este importante informe, y particularmente agradecerle a todas las instituciones, como decía Lucas, que durante estos 10 años han trabajado de una manera incansable por mantener este caso, el caso Pandora, vivo en el sistema de justicia, intentando efectivamente hacer justicia en este caso. Y yo quiero ocupar mi tiempo en poder compartir con ustedes algunos elementos que me parecen relevantes en términos que nos permiten una adecuada valoración del estudio, de por qué un estudio como este, para un caso como el caso Pandora, es tan relevante.
si nos situamos en el contexto no solo latinoamericano, sino que en el contexto mundial, yo diría que estamos en una fase clave en este proceso de convergencia entre la lucha contra la corrupción y la protección de derechos humanos, y es dar paso a una etapa centrada en la implementación, es decir, cómo generar adecuadas herramientas que permitan que la lucha contra la corrupción sea posible, realizarla con un enfoque de derechos humanos, y también, por otra parte, que la lucha por la protección de los derechos humanos tome en cuenta adecuadamente el contexto que genera la corrupción, y particularmente las formas estructurales de corrupción que aquejan a nuestra región. Y en ese sentido, este paso de una constatación de los lazos, los vínculos que hay entre la lucha contra la corrupción y la protección de derechos humanos, que permitan dar paso a una implementación adecuada de este proceso, creo que se da particularmente en las posibilidades que tiene la supervisión internacional, pero también la que se realiza al interior del Estado, de generar puentes adecuados entre estos dos desafíos. Y esos puentes que nos permitan conectar la lucha contra la corrupción con la protección de derechos humanos, comparto plenamente lo que acaba de señalar Lucas, tiene o debiera tener un eje, que es poner en el centro de las preocupaciones, tanto de la lucha contra la corrupción como de la protección de derechos humanos, poner el foco, el centro en las víctimas y en el impacto particularmente que tiene la corrupción y la gran corrupción en la vida y en la calidad de vida de las personas y las comunidades que son afectadas por este ilícito. Porque aquí hay que, a esta altura, superar de una manera muy fuerte esa antigua visión que sostenía que una de las características que tenía la corrupción es que estábamos ante un ilícito que no tiene víctimas. Eso se ha venido demostrando en el ámbito internacional y en los ámbitos nacionales, que eso no es efectivo. La corrupción tiene víctimas, y tiene víctimas muy concretas, y como toda víctima de violaciones a sus derechos, en este caso basados en el tema de la corrupción, tienen derecho a una reparación integral. Y en ese sentido me gustaría compartir con ustedes dos ejemplos que me parecen muy reveladores de este enfoque de convergencia que da paso a la implementación con un sustento o un foco en las víctimas. Y creo que el caso Pandora es un buen, digamos, punto de partida para esta ejemplificación. Por una parte, el primer ejemplo que quiero darles tiene que ver precisamente con la posibilidad de traducir este proceso de convergencia en el desafío de presentar a los sistemas internos y al sistema internacional casos de corrupción que vayan acompañados con un enfoque de derechos humanos. Y en ese sentido, los casos tienen yo diría, dos grandes desafíos. Un desafío es cómo establecer una relación entre el acto de corrupción y el ilícito, el incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Pero hay un segundo aspecto o un segundo desafío,
que muchas veces es incluso más complejo, y es poder establecer un nexo entre la violación de derechos humanos basada en la corrupción, el daño en un sentido amplio de daño y las víctimas concretas, las víctimas indirectas o las víctimas concretas, directas, las indirectas y las víctimas potenciales. Y en ese sentido, la única forma de tener un caso que permita al sistema nacional y al sistema internacional disponer de medidas de reparación es cuando logramos acreditar precisamente este vínculo entre el ilícito atribuible al Estado, el daño y las víctimas concretas. Y ese tiene que ser un ejercicio sobre ciertas bases metodológicas que sean verificables y con capacidad de pasar un escrutinio mínimo o básico en materia de derechos humanos. Si no, vamos a tener un ilícito, pero no vamos a tener la capacidad de traducir ese ilícito atribuible al Estado en verdaderas medidas de reparación integral. Un segundo ejemplo de por qué es necesario este ejercicio que se está haciendo o se hace en el informe que hoy se presenta y que en el caso Pandora también ha sido relevante, tiene que ver con el tema de la denuncia. Tiene que ver con la posibilidad de, no solo en casos particulares, sino que en el control del contexto, la situación de derechos humanos y de corrupción de un país, poder hacer este ejercicio de complementariedad supone resolver adecuadamente el tema del daño y las víctimas. Les doy un ejemplo muy particular. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una visita in loco, una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, a un país que permita elaborar luego un informe sobre la situación de derechos humanos, uno de los desafíos que tenemos siempre como sociedad civil es poder visibilizar en ese informe la situación de corrupción como un elemento que genera un daño a los derechos humanos y por lo tanto una cuestión que debe ser visualizada por parte de un organismo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o una visita de un relator de Naciones Unidas, etcétera. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de visibilizar la situación de derechos humanos, no solo es demostrar el contexto de corrupción, no solo es demostrar el impacto o el daño que esto genera en el goce y ejercicio de derechos, por ejemplo, el derecho de calidad de vida, sino que también en demostrar o visualizar cuáles son las comunidades en concreto que son víctimas de ese daño. En la medida que nosotros podemos hacer este ejercicio, vamos a tener la posibilidad luego de utilizar esto en el ámbito interno también para dotar de contenido a nuestras demandas por mayor prevención, por mayor corrección de las políticas estatales en materia de derechos humanos. Por lo tanto, la visualización no se agota en los casos, sino que también en estos ejercicios más amplios de visualización de la situación de derechos humanos y la corrupción en el ámbito de la supervisión tanto interna como internacional. En definitiva, ¿por qué es relevante el informe que aquí se presenta? Porque este informe, van a ver ustedes, nos propone una metodología que nos da ciertas certezas
en términos de la conexión que existe entre las violaciones de derechos humanos con base en la corrupción, el daño en un sentido amplio, las víctimas y por lo tanto la legitimidad de las medidas de reparación. Por lo tanto, yo les invito a cada uno de ustedes a estar muy atentos ahora a lo que nos va a presentar en los paneles a continuación y a leer el informe, entendiendo que estamos ante una herramienta que tenemos que apropiarnos y ser capaces de replicar y aplicar a fin de darle mayor sustento a nuestra idea compartida, me imagino, por ustedes, de que este proceso de convergencia entre estos dos desafíos tiene que dar paso a la implementación. Les agradezco la oportunidad, Andrea, y le devuelvo a usted la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Nash. Un placer tenerlo con nosotros siempre. A continuación, le cedo la palabra a mi colega Donaldo Velázquez de la Oficina de Abogados Sin Fronteras Canadá, quien nos hará una introducción al caso Pandora y el contexto de la corrupción en Honduras. Donaldo, el espacio es tuyo. Muchas gracias. Les agradecemos de igual manera a todos y todas las presentes por poder estar aquí el día de hoy. Y brindamos también un saludo especial a cada una de las organizaciones que nos acompañan también, dentro de ellas la Fundación para el Debido Proceso, quien ha sido un actor clave en el debate regional sobre el impacto que tiene la corrupción en los derechos humanos, a LUNCAC, entre otros. Para comenzar un poco, vamos también a tener un pequeño panel en el cual va a estar representado por varias organizaciones claves que han permitido que el día de hoy estemos ante ustedes y que han permitido mantener el debate público y mantener a las víctimas en el centro del proceso. Y estas son la organización CESPAD, CODIMCA y CNTC. Y para ello sí quisiéramos brindar, antes de eso, un pequeño espacio tratando de introducir el caso Pandora. ¿Cómo inicia el caso Pandora? ¿Cuál es la realidad actual del mismo? Y para ello el caso Pandora tuvo lugar entre 2011 a 2013. En estas fechas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, pues, había realizado 8 convenios con 2 fundaciones privadas, la Fundación Todos Somos Honduras y la Fundación Di Batista. Pero el caso Pandora, como mencionaba Lucas, escapa de meramente ser un caso en el cual se desviaron fondos públicos con fines privados. Dentro de esto, el fin de poder financiar campañas políticas, como ya lo ha establecido la Corte de Apelaciones como un hecho probado. Y escapa de esto porque el caso Pandora sí tuvo un impacto en vidas. Tuvo un impacto en 4.500 personas, en 4.500 familias de campesinos y campesinas a quienes iban a llegar estos fondos. Y para ello quisiera que pudiéramos identificar algunos momentos claves sobre este caso, los cuales veremos a continuación. Solo me confirman si estamos viendo todos la misma pantalla. Sí. Perfecto. El caso Pandora, como les mencionaba, tuvo lugar entre 2011 y 2013 con estos 8 convenios que vemos acá a la par, para generar un total de 282 millones de lempiras o aproximadamente entre 11 y 12 millones de dólares estadounidenses. Dentro de ellos nos enfocaremos en el cuarto convenio, que es el convenio de asistencia técnica para el mejoramiento de la capacidad de siembra de granos básicos en las comunidades de Llorito, Victoria, Sulaco, departamento de Lloro. La finalidad de estos convenios era reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria sobre las personas que iban a ser beneficiarias de estos convenios. Y para ello tenía encargado una planificación grande que, entre varios rasgos, tenía pensado, por ejemplo, el brindar semilla mejorada, el brindar asistencia técnica, el brindar fertilizantes, entre otras cosas, brindar microrriego. Y para ello, como marco del desvío, todo esto que estamos presentando es en el marco del requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público y en el marco de la sentencia de la Corte de Apelaciones del 28 de julio de 2018 en los hechos no controvertidos. Y se dividían en 4 grupos las personas que estaban siendo acusadas por el desvío. Grupos que actuaron desde el Estado,
grupos que actuaron desde las fundaciones, Fundación Todos Somos Honduras y Fundación Di Batista, grupos que actuaron desde el ámbito político como coordinadores de partidos políticos, diputados, entre otros, y personas que actuaron también desde sus empresas. Entre estos desvíos, según la Corte de Apelaciones, se utilizaron para un pago de un préstamo de varios millones utilizado para pagar la campaña electoral del Partido Liberal, también para la campaña del Partido Nacional, transferencias millonarias que no podían ser demostradas a diferentes tipos de empresas y compra de bienes muebles e inmuebles. La denuncia comienza en 2013 sobre este caso. Es decir, si bien tenía que tener lugar todos esos convenios, todos estos beneficios se deberían de haber desarrollado entre 2011 y 2013, la primera denuncia se tiene el 26 de noviembre de 2013, siendo el director de una de estas fundaciones quien denuncia ante el Ministerio Público. Luego se realiza la misma denuncia ante el Tribunal Superior de Cuentas, quien emite años después, ya en 2017, un informe de auditoría señalando que no existía ninguna documentación de que esas actividades habían sido realizadas, de que en la URSAC, quien es la unidad responsable para ver si las fundaciones tienen la experiencia necesaria, entre otras, tampoco existía ninguna información sobre las actividades o los rubros a los que se dedicaban estas fundaciones, que no se realizó ningún tipo de supervisión por parte de la secretaría encargada o la que desembolsó los fondos, que es la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y que la Secretaría de Finanzas había realizado las transferencias directas a ambas fundaciones sin verificar a qué se dedicaban. Se emite un requerimiento fiscal por parte de la AMASI, en conjunto con la UFESIC, el 13 de junio de 2018, en contra de 38 personas acusadas, miembros de los 4 grupos que anteriormente habíamos mencionado por diversos delitos, entre abuso de autoridad, malversación, prevaricato, lavado de activos, entre otros. Tienen lugar diversas audiencias judiciales, entre las cuales se presentan algunas de estas personas. En la audiencia inicial se logra, pues, se presenten 37 personas y se logra un auto de formal procesamiento en contra de 32. Sin embargo, los delitos se cambian. Es decir, si en un momento había una calificación del delito como lavado de activos, se cambia a otro delito como encubrimiento, como fraude. Luego se apela a esto y en el recurso de apelación aquí cambia. Debido a la gran multiplicidad de actores, se terminan dividiendo en 6 momentos judiciales de la misma audiencia. Es decir, en una audiencia inicial se tuvieron 6 audiencias iniciales con diversos actores y en el recurso de apelación se tuvieron varios recursos de apelaciones con diversos actores. Entre todo esto, de pasar a 38 personas acusadas, se finalizaron con únicamente 3 personas que todavía se mantienen en la causa. Para poder llegar a ello, y en 2018, cuando se genera este recurso de apelación y con todo ese sobreseimiento definitivo o la liberación definitiva de la mayoría de las personas involucradas en el proceso, entran las comunidades, entra CODINCA, entra CNTC, entra CESPAD, ante la falta de el debido proceso en la misma. Es decir, incluso en esta sentencia de la Corte de Apelaciones existió un voto disidente de uno de los jueces mencionando que también habían varias situaciones que se podían considerar como una violación al debido proceso. Este recurso de amparo adhesivos, la CNTC, CODINCA y CESPAD y la Coalición contra la Impunidad interponen 3 recursos de amparo adhesivos a los que había presentado el Ministerio Público, señalando que se encontraban directamente afectadas por los actos de corrupción y que estaban en condición de víctimas. Es decir, ellos como víctimas estaban interponiendo esos recursos de amparo. Sin embargo, 2 de esos recursos de amparo son denegados debido a la supuesta inexistencia de un agravio inconstitucional o por no tener legitimación procesal. Finalmente, la Sala de lo Constitucional sí admite a trámite el recurso de amparo presentado por la CNTC. Con este recurso de amparo queda pendiente y lo acumula con uno interpuesto por una fiscal del Ministerio Público en cuanto a este proceso. Y con ello tenemos un poco más de claridad en cuanto a dónde nos encontramos actualmente en el proceso. Nos encontramos ante un recurso de amparo interpuesto en 2021, siendo 2025, que si bien ha sido admitido, permanece sin ser resuelto. Las víctimas representadas por CODINCA, CNTC, la coalición, permanecen todavía sin una respuesta y materialmente la justicia está totalmente pausada
mientras se resuelve este recurso de amparo. Pero esto solamente refleja el ámbito procesal. Y como lo sabemos, el ámbito procesal no refleja la realidad de una situación. ¿Qué estaba pasando entre 2011, 2012, 2013 hasta 2025 en las comunidades que estaban siendo afectadas? Porque cambiar un poco el discurso, y no solamente el discurso, pero la realidad de la corrupción es que no solamente afecta al Estado, no afecta a los fondos públicos que se malversan, afecta a las personas a quienes iban a beneficiar. Y en este caso existieron víctimas, 4.500 víctimas, y para ello tenemos a CESPAD, CODINCA y CNTC para que nos hablen un poco sobre la realidad de la situación en cada una de estas comunidades. Y con ello les quisiera presentar a nuestro panel para el día de hoy. Tenemos a René Estrada, asesor en transparencia y anticorrupción del Centro de Estudios para la Democracia CESPAD. Hola, hola, mucho gusto. Buenas tardes. Gracias, abogado, por el espacio. Muchas gracias. También contamos con Yasmín López, directora del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina. En adelante, CODINCA. Hola, buenas tardes. Bueno, tengo problemas para el tema de la cámara, pero aquí estamos. No hay ningún problema, Yasmín. Muchísimas gracias por poderte unir también a este panel. Y contamos también con Franklin Almendares, coordinador de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, la CNTC. Hola, buenas tardes a todos y todas. Un gusto y un enorme placer de poder ser parte de este espacio y que para nosotros es de mucha importancia y de mucha relevancia. Gracias. Muchísimas gracias. Y con esto damos la bienvenida ya a nuestro panel. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo se ha reflejado la realidad del caso Pandora en cada una de las víctimas. Y en primer lugar, si bien tradicionalmente la corrupción se miraba como un delito de sin víctimas, en este caso emblemático sí se refleja. Así que quisiera saber por qué consideran que el caso Pandora es un caso que refleja el impacto de la corrupción en los derechos humanos. Y para eso cedo la palabra a René, podría seguir Yasmín y finalmente Frank. Bueno, mucho gusto. Buenas tardes. Una vez más, gracias por el espacio. El caso Pandora, entendido como este desfalco de más de 282 millones de lempiras, poniéndolo en dólares, son un poco más de 12 millones de dólares. Es un caso emblemático de cómo la corrupción tiene un impacto directo en los derechos humanos por las siguientes tres razones. Número uno, principalmente porque demuestra cómo opera el instrumento estatal, ¿no? Y es decir, como desde el Estado hay una implementación y desde un gobierno hay una orden para que estos recursos no lleguen a las comunidades a las cuales están destinados. Entonces, eso muestra primero pues un rol de omisión por parte de la responsabilidad del Estado, que es bastante importante tenerlo en cuenta. En segundo lugar, en el caso Pandora, estos fondos estaban destinados a garantizar el trabajo agrícola de estas más de 4.500 familias, ¿no? Entonces, eso es a través del fortalecimiento de las capacidades agrícolas, pero también tenemos a través de la capacitación y la asistencia técnica y la diversificación de cultivos en el campo, ¿no? Entonces, vemos que hay una vez más una negación a estas familias, a estas 4.500 familias, de lo que pudo haber sido el caso Pandora. Y en tercer lugar, porque una de las cuestiones que más nos ejemplifica el caso Pandora es cómo los recursos del Estado se les pone nombre y apellido, en este caso fueron las familias campesinas, para poder sustraerlos, pero que al final del día estos fondos vienen a beneficiar intereses privados y sobre todo para el financiamiento de campañas políticas. Entonces vemos que este caso se vuelve emblemático número uno porque crea un sistema de falencias. El Estado no cumple con su rol de garantizar que estos proyectos vayan a quienes están destinados, pero también porque dentro de todo lo que esto ocasiona, perpetúa lo que, lo que es la desigualdad, perdón, en estas comunidades y fomenta, o mejor dicho, profundiza la vulnerabilidad que sufren estas familias campesinas. Muchas gracias. Y Franklin y Yasmín,
¿Por qué consideran o cómo consideran que este caso ha afectado a las comunidades campesinas que iba a beneficiar? Bueno, yo diría el caso Pandora, como ya lo han mencionado bien los compañeros y compañeras, es un caso emblemático en nuestro país porque es un caso de alta corrupción y es un caso que nosotros le hemos dicho que tiene rostros y esos dos rostros son rostros de mujer, rostro de niño y rostro de campesinos donde tenían o se creó una gran esperanza y enorme expectativa para fortalecer el agro en estas comunidades que son altamente afectadas tanto por los cambios climáticos, por prácticamente también por el abandono que ha habido por parte de las autoridades de los gobiernos, donde no se ha tomado la verdadera importancia. Entonces decimos que ese caso impactó enormemente en esta familia campesina y también nos damos cuenta ahí sobre esas prácticas tradicionales como una burla, donde se utilizan a la familia, utilizan el hambre, utilizan la necesidad para manejar estos fondos y destinarlos a otras actividades que no vienen necesariamente a fortalecer el agro. Y en este caso, a más de 4.500 familias que fueron afectadas. Y no solo eso, a raíz de eso se creó, aparte de la expectativa, pero al no darse los proyectos, se creó un malestar entre las comunidades donde hubo señalamientos a los líderes y lideresas campesinas que habían sido parte de esos fondos y que lo habían utilizado. Eso generó también un conflicto a nivel de comunidades. Y lo triste de esto es que se utilizaron firmas, se utilizaron imágenes donde se le estaban dando proyectos y no existió así. ¿Qué generó con esto? Mayor pobreza, 4.500 familias, estaríamos hablando de 4.500 manzanas de maíz, frijoles sembradas, y eso hubiese aumentado la producción, hubiese garantizado tener la comida, pero también hubiese garantizado tener algunos recursos adicionales para seguir o para, diríamos, complementar las necesidades de la familia. También este caso afectó de forma directa a la juventud, donde al no tener la oportunidad tuvo que emigrar, ha tenido que ir a las ciudades y más allá de eso, a otros países a sufrir penurias, pues, a tener dificultades enormes. Y también, ¿qué pasa con el caso Pandora? Nos demuestra claramente la falta de voluntad que existe en nuestro país de resolver estos problemas. Quedó en evidencia un sistema de justicia totalmente débil y donde se demuestra que la justicia aquí no es igual. Favorece siempre a los que tienen más poder político, económico, y eso es una muestra y una tristeza para nosotros y nosotras sobre este caso. Por eso hemos nos hemos articulado, estamos haciendo acciones para que este caso se culpe, se haga justicia realmente. Y hemos dicho, no más repetición, reparaciones integrales y básicamente decir que se siente un precedente y que no se vuelvan a utilizar estos fondos y especialmente en campañas políticas. Y estamos en el mejor momento, estamos en un año electoral y esperamos que no se vuelvan a utilizar fondos y no se vuelvan a utilizar el nombre de nuestras familias campesinas sin realmente poderlas beneficiar. Muchas gracias, Franklin. Muy importante. Jasmine. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Definitivamente que este caso es un caso bastante conocido por la sociedad hondureña, pero también por muchas otras personas fuera del país. En ese sentido, decir que Honduras cuenta con más de
con alrededor de 4 millones de campesinos y campesinas, de las cuales más de 2 millones son mujeres rurales. ¿Qué significa eso? El que de cada 100 mujeres en Honduras, el 86% de las mujeres no tiene tierra, no tiene financiamiento y no tiene asistencia técnica. Entonces, es un abanico de violación y de todo el retroceso al cumplimiento de los derechos humanos. Y en el caso del caso Pandora, pues lo que viene a hacer es que agudiza aún más la vulnerabilidad del cumplimiento de los derechos humanos. Es decir, los campesinos y las campesinas no somos vulnerables. El Estado nos pone en vulnerabilidad, que es distinto. Y llevándose los recursos que son para el desarrollo agrícola, que son para alimentar a este país, porque no es cierto que la empresa privada es la que da de comer en este país, sino los pequeños y pequeñas productoras, que producimos con tierras alquiladas, prestadas, en laderas, en las peores condiciones, pero no las ingeniamos para llevar la comida a nuestras mesas para nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, cuando un campesino y una campesina no tiene cómo producir, no tiene los bienes para la producción, pues es lo mismo como cuando hablamos de una persona que tiene un empleo y se queda sin él, ¿verdad? O que esté trabajando y que no le paguen. Entonces, es igualito lo que nos pasó con el caso Pandora, porque al robarse los recursos, porque el tema corrupción no es más que robo, el saqueo a la Secretaría como la SAC, por ejemplo, que fue saqueada para beneficio de las campañas políticas de los diferentes partidos, nacional y liberal, y por ahí algunos de los pequeños. Entonces, el bipartidismo junto, robándose la plata para justificar sus campañas políticas. Entonces, ¿qué sucede? Que el movimiento campesino entra en una crisis alimentaria, entra en una crisis de hambre y de pobreza, y sí, tienen rostro de los dos lados, tiene rostro los campesinos y las campesinas que se quedaron sin los recursos para producir, pero que además les ofrecieron la construcción de establecimientos de atención en salud como centros de salud y abastecimientos de medicamentos y la construcción de centros educativos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con eso? Nuestros compañeros y compañeras en el campo se quedan sin todo eso, pero también entran en una crisis completamente alimentaria porque no es solamente el tema de que no hay recursos, hay un tema del impacto del cambio climático. Pero también los recursos del caso Pandora tenía recursos para sistemas de riego. Pero los sistemas de riego no fueron instalados, pero sí se imprimieron mucha campaña política, muchos papelógrafos de los políticos para colocarlos en las grandes ciudades de Honduras. Entonces, es importante mencionar que los recursos no llegan a las víctimas y en este caso a los campesinos y a las campesinas, porque era necesario que los políticos pudieran garantizar su campaña, pero no les importaba si un hijo de un compañero campesino o de una compañera campesina se moría de hambre o tenía que irse migrando para Estados Unidos o para otro país, poniendo en riesgo su vida. Hemos tenido casos de compañeros y compañeras que han perdido a sus hijos en ese camino tan difícil del famoso sueño añorado para Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se agudizó el tema de la migración, hubieron éxodos de migrantes que salieron del país para afuera para poder buscar un tema de sobrevivencia, para poder buscar comida, para poder buscar medicina y para poder garantizar la educación de sus hijos y de sus hijas. Entonces creo que para las organizaciones que hemos continuado con este caso, es justamente que no es justo que en nombre de nuestros campesinos y nuestras campesinas se garantice los privilegios de los políticos de este país y que se mueran de hambre nuestra gente en el campo. Entonces es importante para nosotras seguir
teniendo esta bandera, que la corrupción no es natural, es un cáncer que se come los recursos financieros del Estado de Honduras y que por tanto no lo podemos naturalizar. Tenemos que denunciarlo de manera permanente y tenemos que demandar al Estado de Honduras que debe de hacer justicia en este caso, porque no es solamente presentaron un precedente, sino también decirle a este Estado y decirle al mundo entero que los campesinos y las campesinas tenemos dignidad y que por tanto merecemos justicia. Muchas gracias, compañeros, por el espacio. Muchas gracias, Yasmín. Y han mencionado argumentos que realmente ponen en contexto la realidad que están viviendo las comunidades, la agudización de la migración, de la depreciación de la vida digna que deberían de haber obtenido por medio de estos convenios y que se vieron afectadas la salud, la alimentación, la educación. Y solamente para cerrar con una respuesta un poco breve de 1 minuto, quisiera saber, ¿cuál es el llamado que ustedes hacen a la Sala de lo Constitucional, al Estado de Honduras y a las organizaciones internacionales que nos acompañan el día de hoy? Paso la palabra a René. Bueno, creo que en primer lugar el llamado es a resolver. La Sala de lo Constitucional tiene la obligación de resolver prontamente el recurso de amparo que fue interpuesto por la CNTC en marzo de 2021. Pero más allá de eso, creo que la responsabilidad de la Sala del Constitucional no es únicamente resolver, porque cuando hablamos de esa posibilidad está el 50-50 de la moneda, ¿no? De que vayan a resolver tanto a favor como que vayan a resolver en contra. Pero es importante que al momento de que se tome o que se realice una sentencia sobre ese recurso de amparo, se consideren 3 cosas. Yo creo que ya los mencionaban Yasmín y Franklin. Número 1, el impacto que esto tuvo físicamente e integralmente sobre los campesinos y las campesinas. En esto hablamos, por ejemplo, de cuando se les negó el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, y que las reparaciones vayan en esa lógica. Pero también algo muy importante que Franklin ya mencionaba, que era el derecho al honor, porque muchos de los problemas que causó Pandora como tal, que es algo que realmente se menciona poco, es el hecho de que estas comunidades campesinas fueron, número 1, engañadas, que creo que es lo más importante, y número 2, desde estas mismas comunidades campesinas se realizaron trabajos para organizarse, para recabar información, para tratar de que este proceso de distribución de lo que contemplaban los convenios del caso Pandora fuera ágil. Y eso, pues, al final del día, cuando no llegó, comprometió la imagen y la dignidad de estas personas que hicieron este trabajo en las comunidades, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que es muy importante garantizar la no repetición, que ahí es donde tiene la responsabilidad la Sala de lo Constitucional en velar porque los derechos humanos no sean afectados por casos de corrupción. El caso Pandora, si bien, como ya lo mencionamos, un caso emblemático, no es el único, pero sí sería una pauta muy importante para marcar en ese sentido. Y yo creo que a la comunidad internacional el llamado, y aprovechando que tenemos representación en este foro, es justamente eso, ¿no? Mantener la presión, mantener la exigencia. Sabemos de que ya son casi 4 años desde la presentación del recurso, pero son muchos años más desde que comenzó este caso, este delito. Entonces, mantener esa presión de que se realice una resolución pronta para que se le garantice, número 1, la reparación y 2, la repetición a las y los compañeros campesinos. Muchas gracias. Pasamos con Franklin. El llamado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es que resuelvan pronto el recurso y que lo resuelvan basado en la justicia, basado en el respeto a los derechos humanos y no que lo hagan con sesgo político en este caso, y que no lo hagan bajo presión de los grupos de poder y de muchas de las personas que están involucradas en el caso Pandora, que siguen siendo de forma directa y otra indirecta funcionarios públicos, que lo hagan, como le digo, basado en que se haga justicia. Eso es lo que más pedimos, y que ya no demoren tanto la aprobación de nuestros recursos. A nivel internacional, sí es importante mantener la comunicación, que se siga alzando la voz, que se siga hablando del caso Pandora, porque hablar del caso Pandora en Honduras ha causado impacto. Incluso al causar impacto nos pone vulnerables también a los que representamos organizaciones
como ya lo dijimos, CNTC, CODINCA, la Vía Campesina, CEPAL, todo lo que somos parte de este proceso, en el caso Pandora, nos vuelve vulnerable porque ellos se sienten afectados y hasta hacen preguntas, ¿por qué siguen con eso? Y hay gente que está aspirando a altos poderes políticos en este país. A la comunidad internacional, yo sí lo pediría que no nos dejen solo en este caso, porque a nivel de Honduras hemos sentido bastante debilidad, bastante acompañamiento, como que no le dan la importancia, como que no le dan el interés necesario, como que siguen viendo que los campesinos y campesinas en Honduras son como la meta, son como el objetivo, son como ese grupo que necesitan tenerlo sujeto, aplastado, como sea, para seguir consiguiendo recursos y seguir hablando en nombre de ellos. Así es que ese es el llamado, que sigamos alzando la voz, y ustedes a nivel internacional sean la voz, como decimos, de los que no tenemos voz. Qué bueno que está aquí presente las organizaciones internacionales, porque este país es un país que tiene un movimiento campesino en el que está luchando el día a día por el cumplimiento de sus derechos humanos. Y justamente, como ya antes me han dicho mis compañeros, es decirle a la Corte que suficiente paciencia hemos tenido el movimiento campesino con que resuelvan este caso. Ya tiene casi 6 años de estar el recurso de amparo en la Corte y no tenemos una resolución que sea efectiva y que el movimiento campesino diga: la Corte ha estado trabajando en este proceso. Entonces es importante que la Corte tome nota de que hay un movimiento campesino, que hay organizaciones veedoras de los procesos que llevan los diferentes espacios de toma de decisiones. Entonces, hacerles el llamado que lo muevan, que lo resuelvan, porque yo creo que teniéndolo ahí empapelado, allí nos van a seguir teniendo a nosotros y a nosotras, siguen demandándole siempre que en este país reine la justicia soberana. Si de verdad somos un país soberano, demostrémoslo. Los espacios que tienen la oportunidad de ser funcionarios públicos, entonces en este momento es cuando el pueblo los quiere ver, pero los quiere ver trabajando en los casos y en las oportunidades que el pueblo les ha presentado, no solamente cuando llegan a las comunidades a pedir su voto, sino también en estos momentos cuando las comunidades, los campesinos, les presentan proyectos, pero les presentan también como este tipo de cosas, como el recurso del caso Pandora. Entonces, pues nada, pedirle a las organizaciones internacionales que nos acompañen en este proceso, que no, los campesinos somos sujetos de derecho, no estamos ahí como cualquier otra cosa, somos personas que le hemos apostado a la recuperación de la cultura, a la recuperación de nuestros saberes ancestrales. Por tanto, tenemos un derecho ganado que es importante que los campesinos y las campesinas sigamos viviendo, porque vivos podemos seguir trabajando por la soberanía y la justicia de este país. Cuando ya estamos muertos ya no podemos. Entonces es ahora que las organizaciones internacionales pueden acompañar este proceso y pueden acompañarnos alzando la voz también. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasmín. Muchas gracias, René. Muchas gracias, Franklin. No solamente por el espacio del día de hoy, pero por estar constantes. Agradecemos de que es gracias a las organizaciones, gracias a las comunidades que han estado constantes en todo este proceso, en más de 12 años desde que sucedieron los hechos, que se puede seguir luchando a favor de la reparación, la justicia y la verdad. Bueno, muchas gracias, Donaldo, René, Yasmín, Franklin, por habernos introducido de esta manera tan amplia y necesaria al caso Pandora.
Ahora sí, le estaría dando espacio al doctor Daniel Vázquez, quien nos va a hablar justamente de la presentación de la investigación y el impacto de la corrupción en los derechos humanos. Sin más, doctor Daniel Vázquez, el espacio es suyo y muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta tarde. Muchas gracias, Andrea, y también muchas gracias a Abogados Sin Fronteras por el espacio y también a los compañeros y compañeras de las comunidades rurales que están relacionadas con el caso Pandora por su resistencia. Muchas gracias también a ellos. Voy a compartir mi pantalla. Déjenme encuentro aquí la ventana concreta para... ahí está, me imagino que ahí la deben ya de estar viendo para enseñar algunos datos. Como ya comentaba Claudio Nash al inicio de la sesión, uno de los principales problemas que tenemos normalmente cuando analizamos a la corrupción es primero vincularla con los derechos humanos y posteriormente además vincular, cuando ya logramos vincularla con los derechos humanos, lograr identificar pues el impacto, el daño concreto que tiene sobre comunidades, sobre poblaciones, sobre personas en específico. Entonces, los corruptólogos, por decirlo de alguna manera, cuando hacemos ese análisis, lo primero que estudiamos es cuáles son las causas de la corrupción y cuáles son sus consecuencias. Lo siguiente que trabajamos es cómo esos actos de corrupción pues tienen consecuencias que suponen violaciones a derechos humanos. Y la parte que a nosotros nos interesaba en particular es esto que está en color un poquito más rosa, que es identificar específicamente el daño causado a las víctimas. Entonces, sobre eso, vamos rápidamente a la primera parte que tiene que ver cómo la corrupción genera violaciones a derechos humanos, es una causa de violaciones a derechos humanos. En varios textos ya hemos desarrollado estas 4 causales o estos 4 mecanismos de incidencia sobre cómo la corrupción genera esas violaciones a derechos humanos. En particular, a mí me interesa analizar la tercera, ¿no? Que es el desvío de recursos, que fue lo que sucedió. Teníamos recursos presupuestarios para echar a andar un programa de política pública. Ese programa de política pública era de desarrollo productivo dirigido a comunidades rurales y ese dinero fue abiertamente desviado, fue utilizado para otra cosa. Entonces, en esos casos, cuando esos programas de política pública tienen una población objetivo clara, bien delimitada, pues podemos identificar los 2 elementos. Podemos identificar las violaciones a derechos humanos, que es el bienestar que se iba a conseguir gracias a la implementación de ese programa de política pública, en este caso de desarrollo productivo dirigido a comunidades campesinas, a comunidades rurales. Y podemos identificar también las poblaciones en concreto, podemos identificar el daño, ¿no? Las violaciones a derechos humanos y podemos identificar también las poblaciones porque tenemos normalmente un padrón específico de cuáles son esas poblaciones que iban a pues ser las beneficiarias de esos programas de política pública. Entonces, ese es en el caso en el que nos encontramos. Claro, el gran problema que nosotros teníamos en este caso en específico es cómo demostrar el daño con respecto a algo que no sucedió, porque ahí el gran problema que teníamos era que pues, el programa de política pública no se implementó. No se implementó justamente por el acto de corrupción y porque lo que tenemos ahí es el desvío. Entonces, ¿cómo demostrar el daño de algo que finalmente no se implementó? Y ahí es que lo que yo les propuse, y es el corazón, digamos, de la investigación que ahora voy a presentar específicamente los resultados, es hacer un análisis cuasi experimental, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que sabemos que ahí no se implementó y en consecuencia no es tan fácil mirar con mucho más detalle el daño que sufrieron las poblaciones rurales, las poblaciones campesinas que tenían que haber sido beneficiadas por esa política pública. Pero lo que sí podemos hacer es identificar otros espacios, otros países, otras comunidades en donde podemos encontrar programas de política pública parecidos, programas de política pública relacionados con el desarrollo productivo de las comunidades rurales, mirar en esos países donde sí se implementó cuál fue el bienestar que tuvieron esas comunidades y ese bienestar que tuvieron esas comunidades, en este caso en Guatemala, en México y en El Salvador, que son los 3 países en donde nosotros investigamos, ese bienestar se va a convertir pues en el daño que se sufrió en el caso de Honduras, justo por la no implementación del programa de política pública debido a un acto de corrupción. Entonces, esta es la relación causal que nosotros presentamos con una dinámica cuasi experimental. Por un lado, la presencia o la ausencia de esa implementación de programas, la presencia en 3 países, en México, específicamente en Chiapas, también en Guatemala y también en El Salvador,
y la ausencia para el caso de Honduras, ¿no? Y al mismo tiempo lo que miramos ahí es un bienestar, ¿no? Y un daño. El bienestar, obviamente, en aquellos países en donde sí se implementó ese programa de política pública, y un daño en el caso de Honduras en donde no se implementó. Entonces lo vamos a mirar el daño de manera indirecta, lo vamos a mirar a partir de qué fue lo que sucedió en esos 3 países donde sí se implementó. Entonces nos pusimos a buscar programas de política pública que hayan sido, bueno, primero que fueran obviamente parecidos, que fueran de desarrollo productivo en el ámbito rural y que además pues hubieran implementado de forma más o menos exitosa por un tiempo razonable, que esperábamos que fueran al menos 2 años para poder mirar pues cuál es el impacto que efectivamente tuvieron esos programas en esa comunidad. No fue fácil y esto ya es un dato que les puedo ir pasando. No hay tantos programas de desarrollo productivo dirigidos a comunidades rurales que se hayan implementado durante al menos 2 años de manera relativamente exitosa, al menos en México y Centroamérica. Casi no encontramos. Y eso ya de suyo es un primer dato relevante de qué está pasando con las políticas agroindustriales para el caso de, bueno, pues de esta zona, de desarrollo productivo para el caso de esta región. Entonces, encontramos en el caso de Guatemala y El Salvador programas de política pública, pero que son llevados a cabo con dinero proveniente de la cooperación internacional, pero que sin embargo, pues tienen todas las características de programas de política pública y por eso los pudimos utilizar, que es el programa en Guatemala de Acción Temprana Comunitaria Centroamérica, ATECA, y en el caso de El Salvador, Raíces Chalatenango, Agua y Suelo para la Agricultura. Y para el caso de México sí encontramos un programa de política pública con dinero específicamente gubernamental, que es el programa de empleo temporal de la Secretaría de Desarrollo Social. Y bueno, tenemos el caso experimental, que es precisamente el caso de Honduras, ¿no? Con el convenio de asistencia técnica que que es pues el programa que no se implementó y el problema que tenemos o el corazón, digamos, del caso Pandora. Entonces, lo que hicimos es, pues, hacer entrevistas en estos 4 países, a familias en concreto, para mirar, en el caso de aquellos países donde sí se implementó el programa, pues, qué supuso esto en procesos de bienestar, primero para la familia y después para la comunidad en su conjunto, y en el caso de Honduras, cómo se encontraban las familias en los años en particular en donde se debió haber implementado el CAT y no se implementó, y en los años posteriores. Y analizamos las respuestas o las clasificamos en estas 4 medidas, donde encontramos presencia de mejoras sustantivas durante y después de la implementación del programa productivo, presencia de mejoras leves durante y después de la implementación del programa productivo, ausencia de incidencia durante y después del programa de la implementación y empeoramiento, ¿no? Durante y después de la implementación del programa productivo. Y entonces ahora vamos a ver algunos de los principales resultados. Lo primero y pues lo más obvio es que este tipo de programas pues lo que esperan es tener un impacto relevante en al menos 2 áreas en concreto. Primero, por supuesto, en la formación de capacitación y de habilidades, tanto en la gestión de este tipo de programas como en obviamente las habilidades laborales. Y segundo, obviamente en lo que mejoran, en la medida que mejoran estas habilidades tanto de gestión como laborales y que además se entregan algunos elementos básicos como pueden ser semillas y fertilizantes, pues que esto se convierta en una mejor cosecha que va a tener un mayor impacto económico, también va a tener procesos de diversificación de ingresos y también empleabilidad. Y como vemos en los 3 países en donde sí se implementaron los programas, en el caso de Guatemala, de México y de El Salvador, ahí lo que tenemos es un beneficio sustantivo, un cambio sustantivo, ¿no? En cambio, si miramos en el caso de Honduras, ¿no? Que es el que aparece hasta abajo, no tenemos cambio en la capacitación y en habilidades, es decir, no hay un empeoramiento, pero no hay una mejora ya, ni leve ni sustantiva, tanto durante el proceso de que se debió haber implementado más bien el CAT y no se implementó, como en los años siguientes, pero sí tenemos, como ya comentó la compañera Yasmín, un empeoramiento en el impacto económico, ¿no? Ahí sí tenemos no solamente no hay una mejoría, ¿no? Sino que además hay un impacto negativo, se empeoraron en los años posteriores las características o las posibilidades económicas de la familia que nosotros entrevistamos y a partir de la familia también lo que nos dijeron de la comunidad en su conjunto.
Entonces, aquí tenemos uno de los principales daños en capacitación y habilidades y también en el impacto económico. Les preguntamos en particular a nuestros entrevistados si sus habilidades laborales y de gestión habían mejorado, y bueno, me parece que ahí está como muy claro en la gráfica, ¿no? Para los países en donde sí se implementó el programa, pues tienen obviamente una mayor cantidad de habilidades y en el otro se mantienen iguales. Y lo mismo sucede en el caso de las mejorías, ¿no? De la mejoría de la economía familiar, de la economía por la comunidad, de las fuentes de ingresos y de las opciones laborales. En todos los países en donde sí se implementó el programa, el grueso, más bien el 100% de nuestros entrevistados nos dijeron que tienen una mejoría en economía familiar, economía de la comunidad, en fuentes de ingresos y en opciones laborales, mientras que en las personas que entrevistamos, en el caso de Honduras, un 60% nos dijeron que se mantienen igual, un 40% incluso nos dicen que hay empeoraron sus condiciones en materia de economía familiar, de economía de comunidad, de fuentes de ingresos y de opciones laborales. Un segundo conjunto de variables o de categorías que nosotros analizamos fue la sustentabilidad ambiental, tanto el uso de recursos naturales como la preservación de esos recursos naturales, y también la construcción de infraestructura y servicios básicos. Esperamos que en la medida que llegan programas de desarrollo productivo, pues obviamente esto va a tener un impacto primero en los recursos, en la sustentabilidad ambiental en general, porque está dirigida en particular a comunidades rurales, pero también esperábamos que tuviera un impacto en infraestructura de servicios básicos, porque pues tendría que venir aparejado de algún tipo de infraestructura, queríamos mirar si eso sucedía o no sucedía. En lo que tiene que ver con sustentabilidad ambiental, de nuevo, como se mira en la gráfica, en los 3 países donde sí se implementaron los programas tenemos una mejoría sustantiva en recursos naturales y también en preservación de esos recursos naturales, porque eran componentes que estaban establecidos de forma explícita dentro de los programas. En cambio, en el caso de Honduras, lo que nos dijeron es que si bien no hay un empeoramiento, tampoco hay una mejoría de ningún tipo. Entonces, esa mejoría que sí observamos en Guatemala, en México y en El Salvador, se convierte en un daño, en algo que Honduras pudo haber vivido si se hubiera implementado ese programa con ese componente en particular, y en donde efectivamente pues no se implementó. En cambio, para el caso de la infraestructura y de los servicios básicos, en el único lugar donde tenemos una mejoría sustantiva es en el caso de México. Esto no es casualidad, porque uno de los componentes que tenía el programa que encontramos de desarrollo productivo para México en específico era sobre ecoturismo. Y en ese marco, pues el ecoturismo viene acompañado de una gran cantidad de infraestructura, ¿no? De carreteras, de también acceso al agua, de alcantarillado, de luz pública. Por eso ahí sí hubo un cambio relevante. En cambio, en el caso de Guatemala y El Salvador, que se trataba más justamente de programas más parecidos, que tenían que ver con semillas y que tenían que ver con fertilizantes y también con la construcción de habilidades para generar nuevas metodologías de siembra y en consecuencia mejorar también la cosecha, más un proceso de diversificación, ahí no hubo un impacto importante en infraestructura y en servicios básicos. Pero aquí lo otro que también tendríamos que observar para el caso de Honduras en particular es que ahí sí tenemos un empeoramiento, ¿no? O sea, no solamente no tenemos una mejoría como sucedió en el caso de México y como probablemente pudo haber sucedido si ese componente hubiera estado en el programa y se hubiera implementado, sino que abiertamente tenemos un empeoramiento en infraestructura y en servicios básicos, entre otras cosas porque pues obviamente no llegó dinero, entonces no solo no mejoraron esa infraestructura y esos servicios básicos, sino que por el uso continuo en los años siguientes pues hay un empeoramiento, o eso fue lo que nos comentaron. Y encontramos más o menos lo mismo en los países ahí donde, más bien en particular en México, en donde sí había un componente de infraestructura y servicios básicos, pues tenemos una mejoría, ese es el 33% que dice que mejora, pero lo relevante acá es mirar lo que sucede en el caso de los que están en naranja, que es el experimental, que es Honduras, en donde pues abiertamente el 60% nos dice de nuestros entrevistados que se mantiene igual, y el 40% es el que nos dice que empeoraron las cosas en infraestructura y servicios básicos. Un tercer conjunto de categorías que analizamos para mirar el daño que sufrieron las comunidades en el caso de Honduras es el proyecto de vida, la reducción de la migración y el acceso a la educación. Y lo mismo en el caso del proyecto de vida, lo que vemos es que la implementación del programa impacta de forma positiva en darles mayores posibilidades de echar a andar el proyecto de vida. Es el proyecto de vida tanto de la familia que entrevistamos como de la comunidad en su conjunto. Entonces ahí tenemos mejorías en Guatemala, en México y en El Salvador, mejorías sustantivas.
En la reducción de la migración tenemos mejorías relevantes en México y un poco más leves en el caso de Guatemala y El Salvador. Y en acceso a la educación tenemos también una mejoría muy importante en México. En México incluso pasaron de tener a los niños y niñas más o menos de 9 años de escolaridad, 9 años de escolaridad, que sería como primaria y secundaria para el caso de México, a lograr que los chicos se quedaran incluso hasta la licenciatura. Entonces tiene un impacto muy importante en la implementación del programa. Eso sucede en menor medida en Guatemala y no tiene justamente un impacto en El Salvador. Y ahí podemos mirar otra vez el daño. La no implementación del programa en el caso de Honduras, pues tiene como efecto que no tuvimos una mejora o un apoyo o una auxilio en la construcción del proyecto de vida de las familias en general y de las comunidades en particular, para el caso de Honduras, porque puesto que el programa no se implementó. Pero incluso en la migración, como ya nos comentaban los colegas que me antecedieron en la palabra, tenemos incluso un empeoramiento, ¿no? Las comunidades tuvieron que empezar frente al empeoramiento económico y la falta de opciones y de diversificación económica, pues hay un empeoramiento que implica un aumento en el proceso migratorio. Y también tenemos un empeoramiento en el acceso a la educación, entre otras cosas, por el cambio de la política educativa y el aumento de las cuotas que hace más difícil mantener a los niños y niñas en las escuelas. Entonces, ahí no solamente tenemos el daño con respecto a la ausencia del beneficio que pudimos haber encontrado si el programa se hubiera implementado, sino que incluso hay un empeoramiento también por las condiciones contextuales. Entonces, ahí también hay un daño muy importante. Otro conjunto de categorías analíticas que nos interesaba analizar es qué pasa con la cohesión y el tejido comunitario, ¿no? Hasta dónde este tipo de programas nos ayudan a construir una mayor cohesión y a mejorar el tejido comunitario de aquellas comunidades rurales donde se implementa, ¿no? Porque además esto también tiene pues una importancia para el derecho al desarrollo y también para el derecho a la autodeterminación en el caso de las comunidades rurales. Tuvo menos impacto de lo que nosotros esperábamos. Impacta especialmente en dos elementos, en identidad comunitaria y en interés en asambleas. Voy a explicar un poquito más porque es bien interesante. En la medida que muchos de estos programas tenían trabajo colectivo, trabajo comunitario, ¿no? Tequio, le decimos nosotros en México, pues esto tenía como consecuencia que los vecinos, los integrantes de la comunidad hablaran más e interactuaran más entre ellos, incluso se comunicaran más en cosas relacionadas con el programa que se estaba implementando. Y en la medida que eso sucedía, pues generaban una mayor identidad comunitaria, ¿no? Entonces, por eso, ahí donde teníamos, como en el caso de México y El Salvador, trabajo comunitario, teníamos también un impacto en la identidad comunitaria, ¿no? Aunado a que también en la medida en que mejoraban las condiciones de vida de la comunidad, pues uno se siente más cercano, más parte de esa comunidad en la que está trabajando y conviviendo. Entonces, en identidad comunitaria sí tenemos un impacto relevante. En el caso de Honduras, por ejemplo, tenemos un empeoramiento en la identidad comunitaria. Entonces, ahí tenemos un impacto negativo, un daño de lo que se pudo haber desarrollado y lamentablemente no se logró por la no implementación del programa correspondiente. Y en torno al interés en las asambleas, en todos los casos las decisiones se tomaban de forma colectiva, tanto en Guatemala, México, Salvador como en Honduras, pero ahí donde veían que había programas que además estaban siendo exitosos, ¿no? Y que además estaban pues trayendo bienestar para la comunidad, pues eso generaba un mayor interés en las asambleas, la gente empezaba a participar aún más en sus asambleas, ¿no? Eso es la otra cosa que también nosotros analizamos, mientras que en el caso de Honduras no tenemos un empeoramiento, pero no hay una mejoría, como sí encontramos una mejoría en Guatemala, en México y en El Salvador. Entonces ahí también tenemos un impacto importante en otra de las áreas de cohesión y tejido comunitario. En cambio, no tuvimos un impacto como el que nosotros esperábamos en flujos informativos, en donde solamente esto mejoró para El Salvador, en festividades y rituales, en donde solo mejoró para El Salvador, y en general en solución de conflictos no tuvimos ningún impacto en ninguno de los países. En solución de conflictos lo que esperábamos es que, como tenemos una nueva variable, la implementación del programa, muchas veces estas nuevas variables, como las implementaciones de los programas, pues suelen generar desacuerdos, suelen generar algún tipo de conflicto, y lo que queríamos mirar era si se habían generado mecanismos alternativos y comunitarios de resolución de conflictos en el marco del programa.
Eso no sucedió, y en parte no sucedió porque por lo menos lo que nosotros logramos investigar, no hubo grandes desacuerdos, al menos no en Guatemala ni en El Salvador, y en México, donde sí los hubo, los resolvieron por vías jurisdiccionales. Entonces no se generaron nuevos mecanismos de solución alternativos, pacíficos, comunitarios de conflictos, por eso ahí no tenemos ningún impacto en particular. Entonces, el principal daño que podemos encontrar contra Honduras o para las comunidades de Honduras relacionadas con cohesión y tejido comunitario están en identidad comunitaria e interés en asambleas principalmente, y en menor medida también en el trabajo comunitario. Esto también lo podemos identificar como daño. Y una más de las variables que analizamos, porque muchas veces este tipo de programas de política pública tiene componentes específicos para ello, es la inclusión de las mujeres y la inclusión de los jóvenes. Y lo que encontramos es que en el caso de Guatemala hubo un cambio muy importante en el proceso de inclusión de las mujeres, tanto económico como político, a partir del programa o de las características o los componentes que tenía el programa que nosotros analizamos en Guatemala. Y hay un cambio, pero hay un cambio menor en el caso de México y en El Salvador, mientras que en Honduras lo que tenemos es que no hay ninguna modificación con respecto a cómo venían sucediendo las cosas. Entonces, en este caso, el daño con respecto a los derechos de las mujeres para Honduras en concreto se da porque tenemos la ausencia de esa mejoría que sí encontramos en mayor medida en Guatemala y en menor medida en México y también en El Salvador. Y algo parecido nos pasa con la equidad de género e inclusión con respecto a los jóvenes. Había en esos programas, en particular en México y en El Salvador, componentes de los programas que estaban dirigidos específicamente para echar a andar desarrollos por parte de personas jóvenes, de personas entre los 16 y los 25 años, y que ellos lograban tener un mayor desarrollo en principio, también en un proceso de construcción de liderazgo de las personas jóvenes, y en esa medida mejoraban sus capacidades, mejoraban también sus ingresos y tenían una mayor posibilidad de quedarse en sus comunidades, que esa era parte como del problema que veíamos, ¿no? Que en la medida que no había opciones efectivas para poderse quedar en su comunidad, pues muchos de nuestros jóvenes tienen que emigrar. Entonces tenemos un impacto más importante en México y en El Salvador. No tenemos un impacto en Guatemala, pero lo que miramos en Honduras es que primero no solo no tienen ese beneficio que sí observamos en México y en El Salvador por la implementación del programa, sino que encontramos incluso un empeoramiento de las condiciones de las personas, de la inclusión de las personas jóvenes. Entonces ese es el impacto correspondiente. En términos muy generales, y con esto empiezo a cerrar, se me olvidó decirles, bueno, ya había comentado Andrea que tenemos el chat, que se animen a ir dejando por ahí preguntas y haciendo comentarios si quieren para que los podamos ir resolviendo en los minutos que nos van a quedar, que van a ser como 20 o 25. Pero para empezar a cerrar, solamente 3 diapositivas más para cerrar rápidamente y también para escucharlos a ustedes con las dudas que tengan. Entonces, lo más relevante, si lo vemos en esta gráfica, por ejemplo, yo espero que sí se vea, ya me cambié, que sí se vea mi cursor, pero lo más relevante es que si miramos a Honduras, que se encuentra en color naranja, Honduras es el país experimental y se encuentra en color naranja, todos los ítems que acabo de mencionar, todas las categorías que acabo de mencionar, en el caso de Honduras lo que tenemos es o empeoramiento o ausencia de mejora, en todos. En el 59% hay una ausencia de mejora, ¿no? Uno podría pensar, bueno, si hay ausencia de mejora, pues no pasó nada y en consecuencia no hay daño. No, sí hay daño. El daño es la ausencia de bienestar que sí tuvieron los otros países, ¿no? En donde sí se implementaron los programas. Entonces sí hay daño. La ausencia de mejora no significa que no hay daño, significa que justamente no mejoraron o no hay un bienestar, y ese bienestar sí sucedió en otros países o en otras comunidades rurales en donde sí se implementó ese programa. Y lo que vemos es que en el caso de Honduras se concentra todo en ausencia de mejora en un 59% o incluso en un empeoramiento en un 40%. Mientras que justo por el contrario, en aquellos países en donde sí se implementaron esos programas, lo que nosotros tenemos es un 51% de ítems que tienen una mejora sustantiva y un 16% que tienen una mejora leve. Entonces, en aquellos lugares o en aquellos ítems donde tenemos esta mejora sustantiva o esta mejora leve, estas mejoras se convierten en el daño que podemos observar de manera indirecta para el caso de Honduras por la no implementación del programa debido a un acto de corrupción. Entonces, esto es relevante. Y lo segundo es que probablemente para los que son especialistas en derechos humanos, dirán, bueno, pero esas variables ¿de dónde salieron y cómo las relacionas con derechos humanos? Las variables salieron ciertamente de un campo
campo de investigación que se llama sociología rural. De ahí sacamos esas variables porque es más fácil mirar ese tipo de variables en las comunidades rurales, pero por supuesto que esas variables se convierten específicamente en derechos humanos. Y entonces lo que hicimos después, eso está en el programa un poco más desarrollado, es justo convertir esas variables como capacitación y habilidades adquiridas, tanto laborales como de gestión, ¿no? O mejoras económicas en derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, la capacitación y las habilidades se convierten en derecho a la educación permanente y derecho al trabajo, pensado como capacitación laboral. La mejoría económica y la diversificación de ingresos tienen que ver con los derechos a la autodeterminación, al desarrollo en general de las comunidades rurales y obviamente al acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Y cuando lean la investigación con calma verán que ahí queda como muy claro que en la medida que mejoraron las semillas, mejoraron las fertilizantes, mejoraron las técnicas para llevar a cabo la siembra y la cosecha, pues también mejoran derechos de forma inmediata, mejora de entrada el derecho a la alimentación, que eso es muy importante, y en la medida que tienen también un extra de dinero, mejora el derecho a la vivienda, porque tienen un poco más de dinero para mejorar su vivienda, y también mejora el derecho a la salud, porque tienen un dinero extra que pueden utilizar para cuando tienen problemas de salud, y eso está bien documentado, digamos, en el texto correspondiente. En la medida que se generan nuevos empleos por el proceso de diversificación, también mejora el derecho al trabajo. Ayudar a concretar el proyecto de vida, pues es el derecho a la vida digna, que viene acompañado de muchos otros derechos, como los derechos económicos y sociales, pero también el derecho al desarrollo y la autodeterminación. Bueno, acceso a la educación es muy obvio que es el derecho a la educación. En el caso de evitar o reducir la migración, pues es el derecho a no ser obligado a migrar, el derecho a determinar nuestra propia residencia. La mejora de infraestructura y servicios básicos va a depender de la infraestructura en concreto que se esté estableciendo. Por ejemplo, yo mencionaba que para el caso de México había agua, había luminaria, entonces lo que tenemos es pues, justamente derecho al agua, ¿no? Derecho a los servicios básicos, servicios públicos básicos, ¿no? Y en fin, cada uno de esos ítems que yo acabo de mencionar se convierten abiertamente en derechos, incluidos, por ejemplo, aquellos que tienen que ver con la cohesión y el tejido comunitario, ¿no? Ahí lo que tenemos es el derecho a la participación y construcción de la vida cultural de la comunidad, justo pensada como ese tejido comunitario, así como los derechos que tienen tanto las comunidades rurales como los indígenas que se reconozcan por sus usos y costumbres o mecanismos y participación de organización. En donde tuvimos el mayor impacto, el mayor daño, por decirlo de alguna manera, es en construcción de capacidades y habilidades de gestión y laborales, en impacto económico, diversificación de ingresos y empleabilidad, en reducción de la migración, en proyecto de vida, sustentabilidad ambiental mediante usos y preservación de recursos naturales, identidad comunitaria, aumento de interés en asambleas comunitarias e inclusión de mujeres. Aquí se tiene el mayor daño. Cuando un programa de mejora de productividad dirigido a una comunidad rural, cuando un programa con estas características no se implementa por un acto de corrupción, este es el principal daño que sufre la comunidad, todos estos que acabo de leer. Luego tenemos un nivel medio de impacto en acceso a la educación, específicamente de los niños y niñas para que se puedan quedar más tiempo en los colegios. Esto opera bajo la dinámica de, pues, en la medida que mejoran las condiciones económicas, los niños se pueden quedar durante más años en las escuelas porque no tienen que salirse del colegio para comenzar a trabajar. También hay un nivel medio de impacto en trabajo comunitario, también en inclusión de jóvenes. Tenemos un bajo nivel de impacto en infraestructura y servicios básicos, flujos informativos dentro de la comunidad y festividades y rituales. Y vimos que, al menos en esta investigación, no encontramos un impacto en solución de conflictos, en relación con otras comunidades y en relación con ONGs y seguridad comunitaria. Ahí no tenemos ningún tipo de impacto. Pero por lo menos ahora ya tenemos un poco más documentado cómo nos impacta la no implementación de un programa de política pública debido a los actos de corrupción. Y con lo que finalmente quiero cerrar es con esta diapositiva, ¿no? Convertimos, como vimos en las diapositivas anteriores, convertimos esos ítems propios de la sociología rural que podemos analizar cuando estamos viendo desarrollo productivo en comunidades rurales. Eso lo convertimos en derechos humanos y podemos mirar cuáles son los daños que sufrieron esos derechos humanos. Y lo siguiente en consecuencia sería mirar
cuáles serían los distintos tipos de daños ya en el marco conceptual que nosotros usamos desde los derechos humanos y cuáles serían las medidas de reparación. No voy a entrar a las medidas de reparación porque me alargaría demasiado y tenemos muchas ganas de escucharles a ustedes, de escucharlas y escucharlos a ustedes para saber qué piensan, dónde tienen alguna duda y dónde consideran que tendríamos que profundizar un poco más, ¿no? En el texto sí pueden leer la propuesta porque por ahí leía ya una pregunta del colega Ramiro que nos decía, bueno, ¿y qué propusieron específicamente como medidas de reparación? Ahí vienen algunas medidas de reparación, no de garantías de no repetición, te aviso de una vez, Ramiro, porque proponer garantías de no repetición supondría hacer una política anticorrupción y no era el objetivo de la investigación. El objetivo de la investigación era identificar el daño y en consecuencia pensar cómo vamos a reparar ese daño, pero en lo que sí quería hacer una pausa nada más era en mirar el lucro cesante, algo que nosotros utilizamos en derechos humanos desde hace mucho, que es el lucro cesante, un tipo de daño que tiene que ver con que nosotros veníamos pues teniendo un ingreso, ¿no? Y sucede una violación a derechos humanos. Normalmente tiene que ver, por ejemplo, con una desaparición, una persona es desaparecida, con una ejecución extrajudicial, probablemente con una detención arbitraria, y en la medida que eso pasa, que la persona es ejecutada, que es desaparecida o que es detenida de forma arbitraria, pues obviamente ya no puede trabajar, ya no puede tener el ingreso futuro que debía haber obtenido por esa violación a derechos humanos. Y entonces tenemos un ingreso esperado que ya no pasa, que ya no se actualiza, y ahí se puede hacer un tipo de cálculo o algún tipo de identificación de cómo se pagaría. Déjenme abrir un paréntesis. Algo que nosotros pudimos identificar es que la mejora para el caso de México y para el caso de El Salvador, la mejora económica en aquellos lugares en donde sí se implementó el programa, ahí triplicaron sus ingresos, ¿no? Entonces, el impacto es más o menos, el impacto del nivel de ingreso económico es ese, triplicaron los ingresos en el caso de México, triplicaron sus ingresos en el caso de El Salvador. Cierro con eso el comentario, pero entonces tendríamos un ingreso esperado y ese ingreso no pasa. Y entonces la propuesta, que es interesante para discutirla, por eso la quise traer, es que así como pasa con actos como desaparición o como ejecución extrajudicial, así tendríamos que entender también nosotros el acto de corrupción. Había un ingreso esperado en todas las áreas que ya mencionamos y que vimos en color verde para las comunidades, para las familias que tenían que haber implementado ese programa, y ese programa no se implementa por ese acto de corrupción. Entonces ahí había un ingreso esperado que no se logra debido a ese acto de corrupción y ese ingreso tendría justamente que repararse. Entonces la propuesta sería pensar, esta solamente es una, en realidad tenemos nosotros propuestas de reparación para prácticamente todos los elementos, para daño emergente, lucro cesante, para patrimonio familiar, también obviamente de restitución, que tiene que ser que se aplique el programa que no se implementó, indemnizaciones compensatorias. Pero este en particular creo que tiene muchas posibilidades de éxito en el sistema interamericano, por eso, y además sería como reformularlo bajo la luz de lo que nosotros normalmente pensamos en términos de corrupción. Entonces voy a dejar de compartir ahora sí mi pantalla, con esto prácticamente cierro y pues muchísimas gracias de nuevo por el espacio, por el tiempo y por la paciencia y pues escucharles, a ver cuáles son los comentarios que tienen. Muchísimas gracias, doctor Vázquez, por esta magistral presentación de la investigación. Vi que en el chat teníamos una consulta de cuándo estará o dónde está disponible el informe. Anunciarles que si se inscribieron a este evento, que imaginamos que es así porque nos están acompañando, lo estarán recibiendo en los próximos días en su correo electrónico. Así, de igual manera, estará disponible en el sitio web de Abogados Sin Fronteras Canadá. Entonces, esperamos que estén muy atentos y atentas al lanzamiento tanto por correo, así como el sitio web y también en nuestras redes sociales. Veo que tenemos un par de preguntas en el chat que también fueron resueltas por Lucas, pero no queda de más mencionarlas. Por ejemplo, Paula Viviana nos preguntaba cómo se logró hacer el acercamiento a las víctimas de corrupción. Esto lo pregunta por el número de personas afectadas y si hubo posibilidad de que en los procesos penales o instancias judiciales estos participaran. No sé, Andrea, si cerraste como para que la contestaran. Como decías, Lucas ya la contestó en el chat y en todo caso ahí le cedo la palabra por completo a Lucas y a y a De hecho, era las... abrirle el espacio a Lucas para que nos contara. Ah, ya, ok, sí, eso. Disculpa.
Perdón, tuve aquí una pequeña complicación logística. No, muchísimas gracias, Viviana, por la pregunta. Trataba de explicarte en el texto, pero comparto rápido también. Por acá, al responder a la pregunta, digamos que hay que tomar en cuenta dos dimensiones. La dimensión estrictamente procesal. En términos procesales, la actuación se produce en nombre de CNTC y de Codinca, por lo tanto, se produce en nombre de las personas asociadas a estas organizaciones que viven en esa zona del país. La investigación sí toma un concepto de víctima mucho más amplia, alcanzando el conjunto de la comunidad y, como contaba Luis Daniel, tanto desde una lógica individual o de impacto directo en las personas, como desde una lógica colectiva y cómo afecta a una serie de procesos sociales en la comunidad este tipo de actos de corrupción. Muchas gracias, Lucas. No sé si tenemos otra pregunta. Veo que Naomi tiene la mano levantada. Por favor, adelante. Gracias, hola. Mira, ¿qué tal, Daniel? Una pregunta sobre metodología. Una de las cosas que a mí se me había ocurrido es que en todos estos proyectos de desarrollo siempre hay un estudio de costo y beneficio. Siempre alguien que es el que propone el proyecto dice, bueno, vamos a hacer tal cosa, vamos a incrementar los ingresos de la población en un 50%, vamos a proveer no sé qué recursos a no sé qué gente, ¿no? ¿Ustedes pudieron conseguir esos documentos y les podrían servir como base para decir, bueno, esto es lo que se decía, ¿no? Que se iba a proponer? En el caso de Honduras también, ¿no? Me imagino que hay una cosa parecida. ¿Cómo ves esa posibilidad de utilizar los mismos documentos de las agencias proponentes para darte por lo menos un punto de partida para poder ver cuáles son los beneficios que no se dieron a final de cuentas? Naomi, por tu pregunta, gusto saludarte. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Donaldo es el colega del equipo que mejor conoce el expediente, así que yo le invitaría a Donaldo, que se conoce más o menos las 16.000 páginas, que pudiera abordar la cuestión. Y estaba en sala hace un rato, no sé si sigue el fiscal Luis Santos, que quizá nos pueda dar también alguna información adicional sobre este punto. Donaldo. Sí, muchas gracias, Lucas. En cuanto al expediente, si bien, pues como lo menciona Lucas, es un expediente bastante amplio en términos de páginas, pero si bien aparecen ya aparecen los convenios que iban a llegar con los beneficios que iban a tener, diversos componentes que iban a obtenerse a partir de esos convenios. Hay particularidades que creo que se repiten en otros casos de corrupción, que es que esos convenios fingen ser un documento que acredita que se hicieron las actividades. Así que no solamente dice se van a realizar, sino que dice se realizaron. Y con esta realización se obtuvo este y este beneficio. Por ejemplo, mencionan que hubo una reducción de la corrupción, que se beneficiaron esas 4.500 familias, que las personas ya no estaban en inseguridad alimentaria, que iban a poder obtener excedentes, que los iban a poder llegar a poner en mercados internacionales y nacionales, y con ello pues nos da luces de dónde podríamos ir llegando. No brinda, si bien el monto total, es decir, como aparece en la investigación del doctor Luis Daniel, que se triplican, por ejemplo, las cosechas o los excedentes que van a poder obtener, que se iba a reducir la migración, entre otros, pero sí brinda suficientes luces como para poder decir, es decir, sí se iban a poner en mercados internacionales. Se supone de que no iban a depender de coyotes, por decir algo, o de los intermediarios en las cosechas. Así que con eso también hubieran tenido este adicional excedente, y va generando este tipo de luces para poder llegar a un resultado final de cómo pudieran haber sido beneficiados en este daño directo material en cuanto a la implementación del proyecto, y pues otros adicionales que ya había mencionado el doctor también. Pero no sé si por ahí va dirigida la pregunta, doctor. Entiendo que la pregunta de la doctora apunta directamente a si había estudios previos o análisis previos para la justificación de los convenios. Nosotros no los hemos encontrado, no constan en el expediente, y lo que sí consta, como dice Donaldo, pues es unos supuestos impactos que pues metodológicamente hemos manejado con mucha prudencia. Vamos, no los hemos considerado porque los consideramos pues un ejercicio más literario
que dé seguimiento, por cuanto los proyectos se ejecutaron. De manera que si esos estudios existen, nunca fueron incorporados a la causa judicial y no hemos tenido acceso eh, a ellos. No sé si por referencias, si está Luis Santos, si él puede llegar a conocer si esos estudios llegaron a existir o no, pero hasta donde nosotros sabemos, la ficción o la apariencia de veracidad de estos convenios no llegó al punto de construir esos estudios preliminares. A lo más que se llegó fue a mandar unas personas a terreno que tomaron algunas entrevistas, que hicieron algunos contactos con las personas y pidieron algunos documentos, pero nunca eso se plasmó, hasta donde sabemos, en documentos escritos que presumieran el impacto del proyecto. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, Donaldo, por haber respondido la pregunta. Ahora pasaríamos con Pablo Herrera, quien veo que también tiene la mano levantada. Gracias, Andrea, y muchas gracias por todos los insights del caso y el estudio. Me parece que va a ser un gran insumo. Y la pregunta un poco al doctor Luis Daniel es, justo bajo estos contextos de impunidad y obstáculos procesales, como nos cuentan, cómo el proceso penal de este caso de corrupción lleva más de 4 años, pero atendiendo a esta reparación del daño y el reconocimiento de las víctimas, la pregunta es, por ejemplo, en este caso, la intervención del CODIMCA y del CNETC son a través del amparo en el proceso penal, ¿no? Pero entendiendo que este daño, bueno, quiero entender que este daño sería la responsabilidad civil y patrimonial del Estado, ¿se lleva por un acuerdo aparte de este proceso o es a través de este proceso penal donde se busca también lograr esta indemnización de las víctimas? Porque creo que el reconocimiento se puede lograr por ambas vías, pero en el punto de atender justamente el impacto que tiene en las víctimas y como estrategia, si es viable justamente llevarlo en cuerdas separadas al mismo tiempo o cómo podemos analizar manera de superar los obstáculos, ¿no? Aunque creo que me mencionaron a mí, sin duda, que la persona indicada para responder esto sería Donaldo y probablemente Lucas, tanto para el caso que ustedes llevan como para la estrategia jurídica. Donaldo, entonces no sé si quieres contarnos un poco cómo decidieron ustedes la estrategia. Sí, acá en Honduras esa parte no sería viable por algo que conocemos como prejudicialidad del proceso civil sobre el penal, del proceso penal, perdón, sobre el civil, así que no puede estar. Mientras tenemos un proceso penal activo, no podríamos, es decir, tener ya una vía civil abierta sobre el mismo proceso sin que antes se decida sobre esto, lo cual sí que genera problemas por el sentido de que, por un lado, tenemos se tiene hace 4 años el recurso de amparo pendiente, y por otro lado, aún si se tuviera una sentencia desfavorable, es decir, en contra de este recurso de amparo, quedarían únicamente 3 personas todavía adheridas a la sentencia o al proceso penal de 38, y esto también dificultaría la parte de una justicia material, de cómo se podría garantizar esta reparación a favor de estas personas con únicamente 3 personas. El derecho a la verdad también en cuanto a desentrañar toda la estructura de corrupción que tuvo un lugar en este caso, que también se generaría. Y veo que también está levantando la mano el fiscal Isabel Santos, así que también se la cedo por si es para una respuesta en esto. Javier, adelante. Tiene bloqueado el micrófono, dice. Hoy sí, creo que hoy sí ya podría. No, sigue marcado como bloqueado.
Tal vez si vuelve a intentar habilitar el micrófono, tengo entendido que ya debería de poder, fiscal. Aún no se puede. Parece que estamos con un problema técnico. No sé si quieres, Luis, escribir tu comentario o tu pregunta y la leemos para el público. Bueno, y mientras el fiscal escribe en el chat, no sé, Donaldo, si vos tenías algo más que añadir a la respuesta. No, o... creo que solamente, no sé si, Pablo, si con eso contesto un poco tu pregunta. Sí, justo eso, pero, o sea, yo lo veo desde el punto donde la intervención de CODIMCA y CNTC en el proceso penal, o sea, entiendo el objetivo que quieren lograr, pero creo que es diferente en el sentido de la reparación. O sea, no sé hasta dónde llega el alcance de la reparación a las víctimas en esta participación del proceso penal, donde obviamente son víctimas, pero a fin de esta parte que interviene dentro del análisis del impacto a los derechos humanos que nos cuenta el doctor Luis Daniel, justo si esa parte yo lo veo con el objetivo de que el impacto ahí está como tal, ¿no? Y el esperar muchas veces en nuestros sistemas a que se judicialice y se reconozca un caso de corrupción va a ser muy difícil. Entonces, a fin de lograr justamente este reconocimiento de víctimas y reparación del daño y no esperar a que se reconozca como tal judicialmente la responsabilidad penal de ciertos sujetos, al final el Estado es culpable, omitió y fue negligente, ¿no? Entonces, si en el llevarlo por cuerdas separadas, pudiera ser una estrategia que tanto nosotros al acompañar víctimas como las víctimas pudieran seguir para lograr que sean eficientes estas medidas de reparación, ¿no? Sobre estos impactos. Y Pablo, la reflexión es interesante, pero si encuentra, digamos, o encontramos algunos obstáculos prácticos en la misma. Por un lado, quizá una precisión. El amparo, digamos, es una acción que se presenta para evitar el cierre del caso. O sea, para poder ir a la vía penal a discutir propiamente sobre reparaciones, tenemos que evitar que el caso se cierre y que se devuelva, digamos, a una jurisdicción penal donde pueda hacerse un análisis integral de la red y del conjunto de responsabilidades en ese caso. Entonces, ahí hay un primer factor. Y el segundo factor es que en este caso, digamos que las irregularidades son una presunción a partir de la existencia de un requerimiento fiscal. En términos jurídicos, en este momento, no existe ninguna resolución administrativa o no existe, digamos, que ninguna resolución judicial firme que establezca que aquello no se ejecutó y que aquellos fondos se desviaron. Ha sido reconocido como hecho probado en algunas resoluciones, pero no hay una sentencia de fondo al respecto. En ese sentido, digamos que es complicado tratar probablemente de establecer una responsabilidad administrativa sobre unos hechos que el derecho formalmente a día de hoy son legales y no hay y no hay, digamos, ninguna resolución que cuestione la legalidad de lo que sucedió en aquel momento. Ese es un poco el desafío actual. Creo que Luis ya nos ha escrito. No sé si quieres entrarle, Andrea, con lo que nos está diciendo Luis. Sí, con mucho gusto. El fiscal nos menciona que respecto a la existencia de los informes, no existe en principio ningún informe de diagnóstico. Se adjuntaron como justificación informes de ejecución de los proyectos, pero fueron falsificados. Las comunidades fueron incluidas de acuerdo al lugar donde se destinaron los fondos para la política. Por ejemplo, los fondos utilizados en Olancho fue porque se destinaron fondos para la política de este lugar y así sucesivamente. De igual forma veo que el doctor Vázquez tiene la mano levantada, entonces le cedo la palabra. Sí, para un comentario pequeñito de algo que nos pasó en el caso de México y dejarlo ahí en la mesa como para pensar alguna propuesta institucional, tal vez de reforma institucional para el caso de Honduras. Como saben, en el caso de México, lamentablemente desde hace ya varios años tenemos un grave problema de violaciones graves a derechos humanos, en particular de desaparición de personas. Y entonces, en ese marco, algo que ha logrado el movimiento por nuestros desaparecidos es la identificación de una ley de víctimas de violaciones a derechos humanos, y en la medida que te identifican como víctima, tienes acceso a la reparación.
y quien justamente puede determinar que eres una víctima de violación a derechos humanos, por un lado son las comisiones de derechos humanos y por el otro lado las fiscalías. Entonces, eso está bueno porque te abre la puerta de que aunque no tengas una sentencia penal, ¿no? Aunque no tengas una sentencia civil, en la medida que ya tienes una determinación de víctima de violaciones a derechos humanos, entras a una bolsa que antes era una muy buena bolsa presupuestal, ahora la han recortado muchísimo, en donde justo ya tienes además una reparación con los estándares, por ejemplo, de las sentencias de la Corte Interamericana. Eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque no es tan fácil que las oficinas de las comisiones de derechos humanos y menos aún las fiscalías accedan a determinar que una persona es precisamente víctima de violaciones a derechos humanos. Eso nos cuesta muchas veces mucho trabajo. En el caso de México, además, cometieron, me parece, un error institucional. Se los digo para que ustedes no lo vayan a cometer. En la bolsa de víctimas metieron tanto a víctimas de violaciones a derechos humanos como de delitos. Entonces, la cantidad, nosotros tenemos 30 millones de delitos al año, 22 millones de víctimas. Entonces, la cantidad de personas que asisten a la CEAF, a la Comisión de Atención a Víctimas, es una locura. Y ese es otro de los contras, que eso tiene como consecuencia un fuerte proceso de burocratización. Te abre otro lugar en donde no, pero lo que no tienes es esto que entiendo que también les interesa a Abogados Sin Fronteras. No solamente el reconocimiento de la víctima y en consecuencia su reparación integral, que está muy bien y es muy importante, sino también pues la identificación de los actores o autores, perdón, materiales e intelectuales y en consecuencia también la responsabilidad del Estado. Eso no se recupera. Pero bueno, por ahí a lo mejor algo intermedio, mejor hecho de lo que nosotros hicimos y que funcione también mejor, pues se podría pensar para impulsar en Honduras, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y ya para ir cerrando, tenemos una última pregunta por parte de Teresa, quien nos consulta si el estudio tiene alguna perspectiva de género, ya que sería interesante generar datos también considerando esto. Sí, bueno, metimos dos cosas. Metimos primero derechos de las mujeres, que yo sé que eso no necesariamente es perspectiva de género y no transversaliza, pero sí nos interesaba identificar inclusión y en particular inclusión de mujeres. También queríamos meter en general varios grupos en situación de vulnerabilidad, pero me parece que con los datos que teníamos podíamos hablar de derechos de las mujeres, en inclusión política y en inclusión económica y también de los jóvenes. Y la otra cosa que sí hicimos y me parece también interesante y está en los relatos, que no fue fácil, hicimos entrevistas en terreno y siempre nos importó que hubiera más o menos paridad de hombres y mujeres entrevistadas. Muchas veces incluso algo que hicimos fue entrevistarlos por separado para que las mujeres de la comunidad no se sintieran que no podían hablar porque estaban ahí con otros hombres o alguna cosa por el estilo. Entonces, algo que nos interesaba era tener también la voz de las mujeres. Y sí había preguntas muy específicas para ver, por ejemplo, división doméstica del trabajo y también división del trabajo en términos generales. Encontramos que, por ejemplo, había lugares en donde había mucha, como en Guatemala, pero había comunidades en donde había muy poca, como en el caso de El Salvador. Entonces, esas son algunas, no metimos tanto como nos hubiera gustado, pero son algunas de las variables que metimos sobre perspectiva de género. Listo, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañaron hasta el final de la sesión. Veo que tenemos un último comentario de Teresa y de Luis. El fiscal nos menciona que en cuanto al amparo, es de su opinión que no ha sido resuelto, está ahí solo para justificar de algún modo que el caso no ha sido cerrado en su totalidad, porque los amparos resueltos sobreseen los imputados. No es posible que la Sala Constitucional haya resuelto que no se le vulneró sus derechos y su respeto, y se respetó su debido proceso y ahora venga a manifestar todo lo contrario. Muchísimas gracias por los comentarios, por la atención, por el interés que ha generado toda esta investigación. Como les mencionaba anteriormente, estaremos en contacto por correo electrónico y también va a estar disponible en el sitio web de Abogados Sin Fronteras Canadá para que lo puedan leer con detenimiento y pues que nos sigan generando este tipo de conversaciones tan necesarias alrededor del caso. Desde Abogados Sin Fronteras Canadá les agradecemos por habernos acompañado y nos estaremos encontrando en una próxima ocasión. Que tengan feliz tarde. Gracias, hasta luego. Adiós. Chao, chao. Bye. Hasta luego.